Me llamo Leonor Rodríguez y soy la directora del Médico Interactivo. Llevo muchos años dedicándome a la información sanitaria y a pesar de ello hay cuestiones relacionadas con la sanidad y la salud que no dejan de sorprenderme. Hoy inicio una senda por la que voy a transitar para intentar entender una enfermedad que en España no se considera como tal, la obesidad. Sabemos que la situación clínica refleja que es un verdadero problema de salud pública y los datos están ahí. En España, el 25% de los hombres y el 23% de las mujeres viven con obesidad. Una obesidad que reduce en 2,6 los años de esperanza de vida. Una obesidad que en nuestro país es responsable del 9,7% del gasto sanitario. Sin duda, los datos son demoledores. La primera parada en este camino me lleva a hablar con un gran referente en el conocimiento de esta patología, y es que lleva años investigándola. Hoy miramos por nuestra ventana de EMI, por nuestra ventana del Médico Interactivo, y al otro lado tenemos a la doctora Mar Malagón, presidenta de la Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad. La presidenta de la SEEDO es doctora en Ciencias Biológicas y catedrática por la Universidad de Córdoba. Forma parte de la Asociación Europea para el Estudio de la Obesidad, ha sido consejera de varias sociedades científicas nacionales e internacionales y ha publicado alrededor de 180 artículos científicos y dirigido numerosos proyectos de investigación y tesis doctorales. Además es subdirectora del Instituto Maimónides de Investigación Biomédica de Córdoba, donde dirige un grupo de investigación sobre adipobiología. Y claro, no he podido dejar de preguntarle por ello. Bueno, Mar, buenos días y bienvenida a la ventana de EMI. Muchas gracias por invitarme a estar aquí, es un gusto compartir este rato con... Pues mira, te cuento, porque justo empezamos contigo una nueva sección en el Médico Interactivo, que es precisamente la ventana de EMI, en el que queremos abrir esta ventana a temas de actualidad que interesen a los profesionales sanitarios y asomarnos a estos temas con expertos como tú, así que bueno, pues vamos a empezar contigo, si te parece. Encantada de estar con vosotros hoy aquí. Bueno, la primera pregunta, nos encontramos en una situación que la obesidad es, la realidad clínica nos dice que nos encontramos con una enfermedad que es una enfermedad compleja, que además está implicada en muchísimas otras enfermedades, tiene muchas comorbilidades, que genera un gasto sanitario elevado y que es un problema de salud pública. Es lo primero que te quiero plantear. ¿Cómo lo veis vosotros? A ver, bueno, has resumido en unas breves frases la realidad, ¿no? Actualmente tenemos una tasa de obesidad en España en torno al 20%, algo mayor en hombres que en mujeres, pero si consideramos sobrepeso, que es la antesala de la obesidad si no se previene y también tiene consecuencias, estamos hablando de que casi el 60% de la población española está con problemas de exceso de peso. Entonces tenemos una alta prevalencia, por un lado, y por otra, y como bien indicabas, se trata de una enfermedad en sí que aumenta enormemente el riesgo de muchas otras enfermedades graves, enfermedades cardiovasculares, hipertensión, esteatosis hepática, ciertos tipos de cáncer, de mama, de colon, de estómago. Y de hecho hay como estudios, esto está científicamente demostrado y sólidamente demostrado, y hay estudios que hablan hasta de 200 patologías distintas relacionadas con la enfermedad. Entonces es un problema sanitario de magnitud global y un problema sanitario, un problema social además, ¿no? Por las personas a las que afecta, ¿no? Y frente a esto pues no tenemos un plan que lo considere un plan nacional, Sistema Nacional de Salud, una estrategia, ¿no? El Sistema Nacional de Salud no contempla el tratamiento farmacológico, no lo reembolsa. La Agencia Española de Medicamento ha aprobado algunos medicamentos para el tratamiento, no muchos. Y en el caso de la cirugía bariátrica, que es la intervención de cirugía que permite una pérdida de peso considerable, está recomendada para personas que tienen índices de masa corporal, que es como se mide habitualmente la obesidad, muy elevados, obesidad severa, y con alguna comorbilidad. Pero las listas de espera de cirugía bariátrica no se contemplan en las listas de cirugías, de procedimientos quirúrgicos en general, con lo cual pues, la lista de espera también es alta. De manera que es un problema sanitario y social no abordado. Pues tenemos un problema, sí. Tenemos un gran problema, la tormenta perfecta. Bueno, estaremos en ella, a ver si medios como el nuestro y este tipo de entrevistas
pues bueno, hacen también que haya más conciencia donde tiene que haberla. Y yo os quería agradecer que nos invitéis a las sociedades científicas a estar aquí, porque creo que permiten que la sociedad nos conozca, que les podamos informar de lo que conocemos de la obesidad y que también sepa que estamos ahí para ellos, no solo a las personas que tienen enfermedades, como en nuestro caso la obesidad, sino a la sociedad en general. Así que yo creo que abrir esta ventana y darnos este espacio es una idea extraordinaria y que hay que agradeceros realmente mucho. Bueno, tú tienes un perfil evidentemente investigador. Háblanos de la epigenética de la obesidad. Bueno, yo creo que hemos interpretado bien todos la genética, ¿no? Sí. Me refiero que tenemos conocimiento ya de conocimientos genéticos, ¿no? Sabemos que hay cambios en nuestro genoma que pueden conducir a una mayor predisposición a la obesidad. Y sobre ese marco genómico o genético, que tiene cambios, pero que se traducen en cambios a largo plazo, es decir, y además lo que se sabe ahora mismo en obesidad es que un solo cambio genético no provoca, excepto casos de obesidad monogénica, que se llama el desarrollo de obesidad grave. Por encima de esa capa genómica está la epigenómica, donde los factores ambientales, lo que respiramos, lo que comemos, lo que vemos, nuestro entorno psicosocial, nos modifica ese genoma, hace que lo leamos de otra manera, lo que se traduce al final en cambios que pueden generar obesidad, ¿no? Los ambientes obesogénicos imprimen la genómica, están por encima de la genómica, así que es otro campo donde lo más interesante es que, igual que los cambios genómicos o genéticos son difíciles de modificar, aunque ahora hay técnicas que están avanzando mucho en este y en otros campos, sí que podemos modificar las condiciones que inducen esos cambios epigenéticos, así que ahí hay mucho trabajo por delante. Y muy ligado con esto que comentamos, con el tema de la genética, ¿podemos pensar en una medicina personalizada para el abordaje de la persona o del enfermo con obesidad? Igual que, no sé, en el cáncer pues hay biomarcadores, en la obesidad también estamos en ese camino, ¿existe ya? ¿Se está investigando? ¿En qué situación estamos? Es verdad que en el campo del cáncer, el hecho de tener unos marcadores personalizados que permitan prever el desarrollo posterior de una enfermedad que es silente, quiere decir que cuando se manifiesta probablemente ya en muchos casos es tarde, es esencial. Cuando hablamos de obesidad es tan evidente, probablemente a nivel macro, ¿no?, que quizás podemos pensar que no es necesario. Las personas tienen obesidad y listo, pero no todas las personas con obesidad son iguales, hay muchos tipos de obesidad, hay muchas obesidades y ciertamente, por ejemplo, se sabe que hay algunas personas con obesidad que van a tener más problemas a nivel hepático, mientras que otras los van a tener más a nivel muscular, ¿no? Entonces, mediante el uso de diferentes tipos de dietas se puede tratar o se puede utilizar esas dietas personalizadas para mejorar ese perfil de daño hepático, de daño muscular. Esto es un estudio holandés de hace muy poco tiempo. O también hay personas con obesidad que pierden más peso y mejoran su perfil de salud mucho más que otras tras la cirugía bariátrica o en respuesta a los tratamientos farmacológicos, que por el momento no son muchos, pero cuando haya más probablemente tengamos que estratificar a las personas por su respuesta a los diferentes tipos de tratamientos. Entonces, medicina personalizada, sí, para obesidad también. ¿Y qué han aportado las las ciencias ómicas al estudio de la obesidad? Bueno, hubieron muchos estudios genómicos al principio, porque la genómica, digamos, es la técnica ómica más avanzada, es la que técnicamente nos da más información y avanza más, ¿no? Las otras están un poco la proteómica, la metabolómica, pero ahora se habla hasta del exposoma, relacionándolo con la epigenética. Sí. Tenemos el exposoma, que sería otra ómica a tener en cuenta, ¿no? Pero con la genómica hemos aprendido qué enfermedades o qué genes dan susceptibilidad a esa ganancia de peso,
que en muchas ocasiones lo que se produce es una ganancia de peso constante. Hay uno de los genes que está más relacionado, es el FTO, que a lo mejor da lugar a una ganancia de peso de 5 o 7 kilos, pero si seguimos viviendo, siendo la obesidad una enfermedad crónica, pues esto va avanzando y va sumando y al final pues contribuye a la enfermedad. Pero ahora hay mucha investigación para la búsqueda de biomarcadores, sobre todo biomarcadores circulantes, porque estamos intentando evadir las técnicas invasivas, tomar muestras de tejidos, ¿no? Entonces hay mucho trabajo en ómica para ver qué metabolitos, también hay metabolómica, o qué proteínas, proteómica, o microRNAs, hay multitud de ellos que nos pueden indicar si una persona va a tener predisposición a ganar más peso, si va a responder mejor, etc. Y al final de lo que se trata es de integrar todas estas ómicas e inteligencia artificial. Ahora, además de todos los profesionales de salud, creo que hay que tener un bioinformático en los hospitales para entender todo esto. Porque te acabas de referir, toda la innovación que ahí viene de inteligencia artificial, del Big Data, ¿cómo puede esto, cómo va a ayudar al estudio y al manejo de la obesidad? Pues yo creo que eso es fundamental para personalizar la enfermedad, porque ahí sí que con este tipo de herramientas, que tenemos muchos datos y se pueden clasificar con una base lógica, podremos estratificar mejor a las personas y diseñar mejor los tratamientos de prevención, de diagnóstico y de tratamiento. Bueno, hablábamos al principio de la importancia de la concienciación de esta enfermedad. Este 4 de marzo se celebra el Día Mundial contra la Obesidad. Háblanos de qué importancia tiene la celebración de días como estos, tanto para la sociedad como para los profesionales sanitarios. Cuando decía antes que tener esta ventana, como nos estáis ofreciendo ahora, para conectar con la sociedad, el Día Mundial de la Obesidad es un día central para hacer ese tipo de contacto, ¿no? Unir la sociedad con una enfermedad a través de la investigación científica, que estamos hablando no de investigación básica, solo la investigación clínica, ¿no? Yo creo que eso es lo que permite, primero, transmitir en este caso la relevancia de la obesidad como enfermedad, a diferencia de otras enfermedades. Lo que tenemos que luchar es que la gente, los políticos entiendan que es una enfermedad, que te iba a preguntar por eso, muy curioso, ¿no? Y esta sería la batalla fundamental, ¿no? Y después, pues bueno, pues conectar con esas personas que tienen la enfermedad y con el resto de las personas de la sociedad. Si retomamos el inicio de esta conversación de que casi el 60% de las personas en nuestro país tiene problemas de exceso de peso, pues creo que el interés tiene que ser para toda la sociedad. Entonces, quizás aquí hay que pasar mensajes claros, ¿no? La enfermedad, y ahora hemos hecho una encuesta en la Sociedad Española de Obesidad, que daremos los resultados en breve, hablando del estigma de la obesidad, ¿no? Porque siempre pensamos en aspectos clínicos o científicos, pero sí, se nos olvidan los aspectos psicológicos, sociales. La obesidad, como muchas otras enfermedades, tiene que ver con el código postal, ¿no? Como sí, se dice, ¿no? Como en tantas. Y, efectivamente, entonces el estigma es un problema realmente por cómo tratamos, qué prejuicios tenemos con las personas que tienen con obesidad, ¿no? Y lo que comentaba de esta encuesta que estamos haciendo, nos acaban de llegar los datos, estos son frescos, y una de las cuestiones que a mí más me ha gustado es que en esa entrevista, limitada en número de personas, pero yo creo que es significativa, es que un porcentaje de la población entrevistada, sobre todo mujeres, consideran que la obesidad es una enfermedad con respecto a falta de control. O sea, la pregunta es, ¿obesidad es una enfermedad o solo es una cuestión de falta de control? Y un porcentaje superior al 50% estaba hablando ya de enfermedad, ¿no? Entonces, bueno, pues quizá estamos consiguiendo trascender, ¿no? a esto. Y eso es... ¿De falta de control te refieres a malos hábitos? Claro, porque aquí el problema que se une al estigma es que en general la sociedad piensa que con solo comer menos
o con tener más actividad física se soluciona el problema de la obesidad, y es mucho más que eso, ¿no? Se alteran muchas cosas en la obesidad que van más allá del autocontrol, muchas más. Tú presides la Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad, a la que te acabas de referir, que además el año pasado cumplió 30 años, que ya es una trayectoria. ¿Cómo ha cambiado el estudio de la obesidad en estos 30, bueno, ahora ya 31 años? Pues supongo que mucho. Mucho. La verdad es que yo además lo he vivido, ¿no? Y hay una historia muy bonita respecto a la Sociedad Española de Obesidad que lo cuenta el doctor Formiguera, que es uno de los fundadores de la SEEDO, que fue al primer congreso que asistió en europeo y se quiso afiliar. Le dijeron que se afiliaban a través de las sociedades nacionales, y así lo hizo. Y entonces lo que dijo, bueno, pues fundo la sociedad. Y me comentaba, bueno. Es muy graciosa la historia, y me comentaba que esto fue, me parece el primer congreso fue en el 92 exactamente, y en Barcelona, y estaban 80 participantes, y el año pasado estuvimos en Barcelona, o sea, 30 años después, celebrando los 30 años, y estábamos más de 500 personas, y hicimos la primera manifestación por la diagonal de personas apoyar la lucha contra la obesidad, bueno. ¿no? O sea que la distancia es temporal, es muy grande, ¿cierto? Pero yo creo que hemos avanzado mucho, ¿no? Y bueno, seguimos, no paramos. ¿Qué perfil tienen los socios de vuestra sociedad? Pues refleja muy bien lo que es la obesidad, que es multifactorial, ¿no? Entonces, aparte de endocrinos, evidentemente, que forman parte, y hay investigadores translacionales que trabajan en la obesidad en muy distintos hábitos, hay nutricionistas, hay especialistas en ejercicio, hay psicólogos, enfermería, o sea que la idea es poder tener todos los ámbitos que pueden pues tratar a las personas con obesidad, ¿no? O sea que somos multitarea, multifactoriales y multidisciplinares. Multitodo. Tú eres evidentemente investigadora, como ya hemos dicho, el perfil investigador. ¿Cómo está en España la traslación de la investigación clínica, básica y clínica, a la práctica clínica, la investigación terapéutica y la investigación en diagnóstico? Sí es verdad que todavía hay un gap entre la investigación básica y la investigación clínica en obesidad y en todo tipo de enfermedades, ¿no? Pero sí que también es verdad que en obesidad, como en las otras, se está avanzando mucho más, porque quizás lo importante es que estamos trabajando más los básicos con los clínicos. Entonces, yo trabajo con clínicos y me encanta conocer por ellos cuáles son los problemas. Me encanta, es mi obligación saber cuáles son las preguntas importantes y dirigir mi investigación a abordar esas preguntas para intentar dar explicaciones que ayuden a los clínicos a entenderlo mejor, ¿no? Entonces, en España hay muchos grupos que trabajan en obesidad de un nivel científico extraordinario, y luego hay entidades como la Sociedad Española de Obesidad, donde se integran otras sociedades científicas, porque la SEDO colabora con muchas otras, siendo multidisciplinar tiene que colaborar, y estamos unidos a otras sociedades, a la SEN, la doctora Ana de Holanda sé que va a intervenir, con la Sociedad de Medicina Interna, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues hay otra entidad, otra institución, que es el Centro de Investigación Biomédica en Red, que es del Instituto de Salud Carlos III, el CIBER de la obesidad, en la fisiopatología de la obesidad y la nutrición, donde trabajan también o integra grupos básicos y clínicos. Y estos foros son estupendos para hacer esa interacción, ¿no? Entonces, ¿los resultados se ven a un poco más largo plazo? Sí, pero hay estudios en España como Predimed, por ejemplo, o Cordioprev, que son estudios de intervención nutricional, pero que también parten mucho de investigación clínica y translacional. Luego, hay este tipo de interacción, y yo creo que el futuro es imparable, ¿no? No vamos mal, entonces. Bueno, tú diriges un grupo de investigación sobre adipobiología. Bien. ¿Eso qué es? ¿Esto qué es? Bueno, pues quizá una de las cosas en las que hay más consenso
es que en obesidad el tejido adiposo es el que, digamos, tiene la posición un poco central, ¿no? Entonces, adipobiología es trabajar con el tejido adiposo. El tejido adiposo ahora lo estamos maltratando, lo consideramos como algo malo, pero desde el punto de vista evolutivo es una ventaja para la humanidad, porque apareció cuando no había alimentación asegurada o los periodos de ayuno eran muy prolongados, entonces se acumulan lípidos que pesan poco, son hidrofóbicos, proteínas pesaríamos mucho y no podríamos, ¿no? No podríamos movernos. No podríamos movernos y la glucosa se funde enseguida, entonces acumulamos esos lípidos, el tejido adiposo nos aseguraba eso, ¿no? Acumulamos energía para los periodos de ayuno cuando no lo tengamos. El problema es que nuestros hábitos de vida han cambiado, comemos normalmente todos los días y todo el día, por lo menos, bueno, en ciertos ámbitos, sí. O comemos muy mal, alimentos muy energéticos, y el tejido adiposo deja de ser funcional, no lo entiende, entonces no puede acumular lípidos, los lípidos no van al sitio donde deberían ir naturalmente, y van al hígado, provocan esteatosis hepática, van a la cardiovascular, al músculo, etcétera, y provocan ese daño. Y luego, otra de las cuestiones maravillosas del tejido adiposo es que manda señales, ¿no? Al resto del organismo, manda señales al cerebro para decir, estamos llenos, no comas más, o no tenemos reservas, come, o sea, controla la ingesta, el gasto energético, que nuestro organismo consuma más o menos, o que la reproducción pueda tener lugar, también manda señales, ¿no? Y eso en obesidad, como el tejido adiposo no funciona, está totalmente alterado, y lo que manda son señales inflamatorias, porque el tejido adiposo se inflama, y esas señales inflamatorias junto con los lípidos provoca daño en multitud de órganos. Eso un poco, digamos, es de manera esquemática qué es lo que sucede. Y nosotros lo que hacemos, utilizando ómicas, es ver qué pasa en el tejido adiposo de personas delgadas con respecto a personas que tienen sobrepeso o obesidad, y también en relación a que estén mejor de salud o peor de salud, porque digamos que hay todo un rango, hay personas con obesidad que tienen un perfil metabólico algo más favorable. Con el tiempo, es una cuestión de tiempo, probablemente, depende de su genética, por ejemplo, se empeorará, ¿no? Entonces nosotros comparamos esto con técnicas de proteómicas, vemos qué procesos están dañados y vemos qué biomarcadores nos pueden indicar este daño, ¿no? Básicamente es esto. Tú estás también, formas parte de la Asociación Europea de Obesidad, y me gustaría que hablaras algo, que nos contaras algo de esta asociación europea y cómo estamos en España respecto a Europa en todo lo que es el ámbito de la obesidad. Nosotros formamos parte de la Sociedad Europea de Obesidad, de la EASO, y yo creo que hacen un gran trabajo, van por delante de nosotros en muchas cosas, en cuestiones de enseñarnos lo del léxico que hablábamos antes, porque quizás una de las cuestiones más importantes ahora mismo es que las personas con obesidad son el centro. Creo que esta perspectiva, estamos hablando de obesidad, ¿no? Y de los profesionales que trabajan en ella, pero tiene que pivotar todo en torno a las personas que viven con obesidad. Y esto la sociedad europea nos está ayudando a entenderlo, a utilizar el léxico que debemos utilizar, como por ejemplo decir personas con obesidad y no personas obesas, sí, etc. Y luego crear movimientos para hacer políticas que trasciendan a los países y al Parlamento Europeo, generar planes nacionales que estén coordinados en toda Europa. En eso la EASO es muy fuerte y nos guía y nos ayuda. A nivel político, ¿hay mayor concienciación en Europa que en España de que la obesidad es una enfermedad? Hay algunos países que están más avanzados, que ya tienen planes, ¿no? Italia, Portugal tiene planes. Lo que pasa es que cierto es que se implementan de diferente manera. Algunos países son más conscientes, lo integran, y otros no ponen tantas acciones en marcha. Sobre todo se basa mucho en preventivo, porque obviamente quizás la dinámica es más fácil, pero en cualquiera de los casos digamos que hay una unidad en cuanto a lo que hay que hacer. Y lo que sí se está haciendo mucho, y enlazando con el trabajo de la EASO y también en nuestro caso, es fomentar la formación de los profesionales en obesidad,
porque si miras en la carrera, el grado, por ejemplo, de medicina, la formación en obesidad es baja. Entonces, entre las diferentes sociedades estamos trabajando para poder ofrecer esa formación adicional y complementaria a los profesionales, que creo que será beneficioso también para todos, ¿no? Es necesario hacer. En la carrera y en la formación continuada. Y en el MIR también, efectivamente. Sí, pero ya no aparte en el MIR, me refiero a profesionales ya que están trabajando, que son especialistas, porque quizá la obesidad, y ya creo que con esto vamos a acabar, no te voy a robar más tiempo, es tangencial a todas las especialidades, es decir, persona con obesidad la va a ver un ginecólogo, la va a ver un traumatólogo, la va a ver un internista, un geriatra. Estamos trabajando con más de 13 sociedades científicas en lo que será una guía de práctica clínica. O sea que, muy interesante. Sí, así que... ¿Que verá la luz pronto? Esperemos. Sí, así que trabajamos todos juntos en esa transversalidad. Pues nada, Mar, muchísimas gracias por la entrevista, ha sido un placer hablar contigo y bueno, me ha encantado, la verdad. Muchas gracias, de verdad que es muy de agradecer lo que hacéis por las sociedades y por las enfermedades y la sociedad. Así que enhorabuena y gracias. Charlar con la profesora Malagón me ha dado muchas pistas y muchas ideas para futuras entrevistas. Mi próxima ventana la abriré a la coordinadora del Grupo de Obesidad de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición, Ana de Holanda. Estoy segura de que ella me dará otras perspectivas, ya que posee una extensa formación académica y una gran experiencia en el tratamiento de esta enfermedad.